muchísimo a la maestra Adriana Sánchez. Ella es subdirectora de programas de Amnistía Internacional, sección México. Y es que estamos muy preocupados porque si bien hay revisiones técnicas del sistema de administración tributaria, pues todo mundo que paga impuestos sabe que el SAT es la autoridad, ¿no? Y finalmente hay una ley que se debe de cumplir, pero cuando la ley parece que tiene un tinte de venganza, ahí es donde nos preocupa. Ya le hemos informado aquí que al menos 250 organizaciones desde el inicio de este sexenio han perdido su capacidad para recibir donaciones y que los donatarios puedan deducir de impuestos estos. Es fundamental el dinero que reciben organizaciones no gubernamentales para poder hacer su trabajo, sino de otra manera cómo financian sus investigaciones, sus viajes y todo esto. Y hay organizaciones que han sido, no quiero decirlos críticas, sino revisoras de las políticas públicas, y no en estos gobiernos de la Cuarta Transformación, sino desde hace mucho tiempo. Ayer Amnistía Internacional denunció que en el mundo existe una tendencia precisamente a acotar o limitar la actividad de las organizaciones no gubernamentales. Y México, lamentablemente, no es la excepción. ¿Qué está pasando en México y qué peligros ven hacia la actividad de la organización de los ciudadanos, de los civiles que nos organizamos para analizar todos los sectores de este país? Maestra, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Alberto, muchas gracias a ti y a tu audiencia por la invitación. La verdad es que el tema es complejo porque de fondo lo que nos encontramos es con una limitación al derecho de asociación que tenemos todas las personas y los ciudadanos de este país. Y esas limitantes impactan desde aquella persona que desea hacer un refugio de animales en la Ciudad de México hasta aquellas personas que desean tener organizaciones de base en el norte del país, en Chihuahua. Esta clase de impactos, la verdad es que terminan rozando en esta línea que nosotros le llamamos leyes anti-ONG. Una ley anti-ONG la interpretamos como leyes que limitan o impiden que las organizaciones de sociedad civil puedan desarrollar sus actividades fundamentales, como son acompañar víctimas en procesos legales, en la exigencia de sus derechos, en la realización de derechos que les tienen pendientes, en acompañar o promover procesos legislativos para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el territorio, además de distintos apoyos paralelos que generamos por las políticas públicas que regularmente surgen del Estado. La sociedad civil se convierte en un contrapeso en los diversos gobiernos, y no solamente en México, sino en el mundo. Esos son los verdaderos contrapesos, más allá de los poderes públicos que hemos visto, pueden ser acorralados, como lo que pasó con el Poder Judicial en México, el Congreso cuando hay mayorías, pero esto es importantísimo que nos diga que puede ser un atentado contra las organizaciones ciudadanas. Alberto, la verdad es que es un tema bien complicado porque en efecto las leyes anti-ONG tienen esta tendencia a generar tres mecanismos. Y estos mecanismos los estudiamos en el informe, que es un informe regional que se llama Rompiendo el Tejido Social. Ustedes lo pueden consultar en nuestro sitio web, que es www.amnistia.org.mx. Y en este informe evaluamos distintos procesos legislativos que han venido impactando en la región de Latinoamérica principalmente. Y tienen tres mecanismos claves para impactar directo en la sociedad civil. El primero es generar temor. Ese es el mecanismo más eficiente. Yo les genero temor como Estado y ellos reducen la operatividad y el acompañamiento a las personas en condición de vulnerabilidad, que son el foco principal de la sociedad civil. En un segundo momento, hago una asfixia económica, una asfixia que les obligue a reducir la capacidad de operar. Por ejemplo, de acuerdo a lo que estamos viviendo en México, como las restricciones se están volviendo de carácter fiscal y administrativo, lo que está sucediendo es que las organizaciones de sociedad civil tenemos que mandar mucho recurso al área administrativa de nuestras organizaciones, y esto descuida el área sustantiva, el área operativa, el área donde vamos al trabajo a campo, donde hacemos los acompañamientos, donde documentamos las violaciones a los derechos humanos. Entonces, esta redirección del presupuesto de una organización termina por impactar en las labores del terreno, ¿no?, que podemos realizar. Y el tercer mecanismo, que es realmente pues el que hace un poco más de ruido público, es
este mecanismo enfocado en el permiso por existir, ¿no? Si bien es cierto que en México no todas las organizaciones de sociedad civil son donatarias autorizadas ni tienen la obligación de ser donatarias autorizadas, lo cierto es que es un proceso muy necesario para justificar y transparentar todos nuestros ingresos. Y que quede muy claro en esta parte, nosotros como sociedad civil somos las principales interesadas en transparentar cómo adquirimos estos recursos y nuestros procesos de ejecución del recurso. Y por el otro lado, de pronto aparece un exmandatario, independientemente del poder político o moral o partidista que tenga, diciendo que existe una fundación que puede recibir donativos para un gobierno extranjero, que independientemente de lo que está pasando en Cuba, que hay que ayudar a los cubanos, pero es el contraste, ¿no? Por un lado le ponen demasiados requisitos a las organizaciones, por decirlo, con trabajos serios, y por el otro lado, con un interés político netamente, pues de pronto se abren fundaciones en pocos días y se utilizan de una manera política convocado por una persona que además ni siquiera es integrante de esa fundación. ¿Cómo lo ven ahí en Amnistía Internacional? Insisto, más allá de lo que sí se necesita apoyo al pueblo cubano, y aquí estamos a favor de que se pueda apoyar al pueblo cubano, pero este contraste de ONGs acotadas y de una fundación que de pronto, porque le conviene al régimen, se le dan todas las facilidades. Como te comentaba al inicio, pues al final es un derecho de todas las personas ciudadanas en este país el poder fundar o tener una asociación, una organización de sociedad civil, y existen todos los procesos legales, administrativos y fiscales para que todas las personas ciudadanas, desde la persona que quiere tener refugios de animales hasta la que quiere trabajar tierra y territorio, por ejemplo, que es un caso muy, muy sonado en distintos espacios con los que trabajamos, como por ejemplo Puebla, eh, es muy importante reconocer ese derecho para toda la ciudadanía. El problema es que este derecho se está viendo atacado directamente por un proceso fiscal y un proceso administrativo que, como recuperamos en el informe regional, busca controlar, limitar y desmantelar a la sociedad civil. Esta nueva normatividad se produjo por un cambio del CONACYT a la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que esa es una decisión política, de una política pública, y que pareciera que aprovechó este proceso de transformación para, pues, de alguna manera desacreditar a muchas organizaciones críticas, por decirlo de alguna manera, como lo hemos estado refiriendo. ¿Esta será la tendencia en México? ¿Será ya muy difícil que ciudadanos organizados se puedan conformar en una asociación para ser un contrapeso? Entiendo que no es el objetivo luchar contra el gobierno, sino hacer un análisis de los sectores político, social, cultural, artístico de nuestro país, inclusive deportivo, ambiental, pero ya será muy difícil. Ustedes están viendo esa tendencia, que cada día las leyes que se modifican sean más difíciles para que la sociedad se organice. La verdad es que hemos venido observando desde el sexenio anterior y una narrativa muy enfocada en el desprestigio de la sociedad civil. Eso es un reto realmente grande. Y en este proceso de desprestigio que venía acompañado regularmente en las mañaneras, nos hemos ido encontrando con candados y con legislaciones o procesos legislativos que sí buscan deteriorar los procesos que acompañamos como organizaciones de sociedad civil, ¿no? Lo digo desde la Ciudad de México hasta en estados que hemos visto que se ha utilizado incluso el Código Penal para criminalizar a las personas que salen a manifestarse por la construcción de obra pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay una tendencia porque todos estos grupos que se mueven, tengan un reconocimiento como organizaciones de sociedad civil o no, son colectivos y son colectivos que se juntan para la exigencia de sus derechos humanos. Hablando de tendencias, tenemos una tendencia a la opacidad, o sea, el tema de transparencia lo venimos cargando desde el año pasado, ¿no? Recientemente con el tema de la discusión de los biométricos en la CURP, o sea, hablamos de cómo se han ido manejando los datos y la información. Y lo más preocupante del proceso es que las tendencias se fortalecen cuando la sociedad comienza a legitimar la creencia de que las organizaciones de sociedad civil están aquí para fines lucrativos, cosa que realmente es todo lo contrario, ¿no? Nosotros operamos
con donativos individuales, con proyectos enfocados en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Y claro que sí, en el análisis de la tendencia que tenemos en el informe regional también, Rompiendo el Tejido Social, se puede observar con muchísima claridad que los patrones están enfocados en ir demeritando socialmente las actividades que hace la sociedad civil, por una línea, por la otra, implementar candados legislativos que reduzcan la capacidad de existir de la organización, como te decía al inicio, permisos para existir como sociedad civil, y una tercera que ya son restricciones muy severas como las que hemos visto en estados como Nicaragua o como El Salvador, ¿no? En donde ya se utilizan leyes penales que criminalizan a las organizaciones de sociedad civil por acompañar a las personas. Entonces, si hablamos de claridad en tendencias, la primera tendencia es la sociedad está siendo informada con esta narrativa en donde la sociedad civil es un foco enemigo del trabajo social y es todo lo contrario, ¿no? Eh, por último, maestra, ¿qué defensa pueden tener estas organizaciones? Porque si la decisión es de la Secretaría de Administración, de el SAT, de la Secretaría de Hacienda, avalada por la Presidenta de la República, entonces ante esta decisión de la autoridad hay forma de defensa, pensando que el Poder Judicial, pues bueno, ya no tiene muchas esperanzas cuando se trata de luchar en contra de una decisión de la autoridad del gobierno. ¿Habría en la comunidad internacional algún tipo de defensa? Claro, aquí, Alberto, hay que recurrir a algo muy importante. El Estado mexicano ha aceptado parámetros, normas y regulaciones internacionales en la temática. Ha firmado convenios que incluyen a la ONU, a la Organización de Estados Americanos, incluso se ha hablado en términos económicos de que la propia existencia de la sociedad civil dentro del territorio garantiza un adecuado proceso de transparencia del Estado mexicano hacia la comunidad internacional. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que apelar a los más altos niveles de la comunidad internacional para que el Estado mexicano haga valer estos compromisos que asumió desde hace muchos años atrás en el proceso de la garantía de sociedad civil. Además de ello, claro que es muy importante que la sociedad se sume. Es muy importante que la sociedad se sume a este proceso de exigencia que tenemos en la sociedad civil. Desde Amnistía les invitamos a que visiten nuestro sitio web, a que se vuelvan activistas, a que donen, a que participen en actividades de educación de derechos humanos, para que conozcan que la sociedad civil estamos aquí para transformar y acompañar procesos de violaciones a derechos humanos. Y no estamos aquí en ningún momento para llevarle la contra a ningún gobierno ni a ninguna persona del poder político, sino porque estamos aquí para construir un espacio más integral e igualitario para todas y todos en el territorio. Muy bien, maestra Adriana Sánchez, subdirectora de programas de Amnistía Internacional Sección México, muchísimas gracias por haber platicado con la audiencia. Gracias, Alberto. Muchas gracias, nosotros vamos a un corte y regresamos con más información. Informativo NTN.